Seguimos de este lado, Socializando y Punto TV para todo el mundo. Busque nuestras plataformas Socializando y Punto TV, nuestro canal de YouTube. Búsquenos en Facebook y también en TikTok. Ahí aparecen muchas jocosidades, muchos cortes con jocosidad ahí de Rudy Campuzano, de Oliver Mejía, de Carlos Alberto Jiménez y pues por supuesto de quien les habla, Marino del Jesús 15 par de 8. Para continuar con el desarrollo de este espacio, noticias importantes sobre la historia de la República Dominicana. Carlos Alberto Jiménez, adelante. Muy buenas tardes, distinguida audiencia. Como es de costumbre, Carlos Alberto Jiménez de este lado. Y externo mi saludo al compadre, a Oliver Mejía y a 15 par de 8. Hoy es un día muy importante, muy especial, de hecho, para todos y todas las dominicanas. Un día de los pocos días en el año que conmemoramos a figuras notables de nuestra historia. Solamente creo que a Juan Pablo Duarte que celebramos un día, festejamos, usamos un día que es feriado completo, y el día de Jesucristo también, el natalicio, que es el 25 de diciembre. Solamente creo que esas dos personas, y ahí se ve la notoriedad de esas personalidades, el Cristo de la libertad, como lo llamaba Balaguer, y Jesucristo, el de todos los dominicanos, el del Evangelio de Juan. Bueno, Juan Pablo Duarte, que es nuestro día, que nos eleva el alma, nos subleva por su contribución que hizo, su abnegación al servicio de la patria, y es a lo que estamos encomendados todos y cada uno de los dominicanos, a ser portavoces del legado de Duarte. ¿Cómo podemos empezar? Juan Pablo Duarte fue una persona que tuvo una niñez normal, común y corriente. Lo único que que él nació con un propósito en la vida, el propósito de contribuir con lo que era el proyecto de liberación del pueblo dominicano. Duarte nació, de hecho, en el periodo de la España boba. Y sucede que antes de Duarte nacer, ya en el año 1800, cuando se habla de la independencia haitiana, sus padres, en la persona de Juan José Duarte, comerciante español, y una dominicana, Manuela Díez, deciden vivir en Puerto Rico para escapar del régimen ya de Toussaint Louverture. Entonces, ¿qué sucede? Que ya para el inicio de la España boba retornan acá a Quisqueya, que todavía no era República Dominicana, sino denominada Haití, y nace precisamente en el año 1813. Juan Pablo Duarte tuvo, en su niñez, se destacó, fue un niño destacado en los estudios. La madre de Juan Pablo Duarte se preocupó por ella misma educarlo, pero también tuvo su maestro de escolaridad sus primeros años, llamado Manuel Aybar. Duarte no era una persona que desde niño no se quedaba para él, para sí, no conservó un egocentrismo con todo lo que tenía y con todo lo que sabía, sino que él enseñaba teneduría de libros, enseñaba sobre matemática, números y otras cosas más. Duarte, ya hubo un momento en que los padres tuvieron que sacarlo del país porque la educación aquí se puso paupérrima, diría yo, se puso muy difícil, porque era una época ya de la ocupación haitiana, que no teníamos ni siquiera universidad, que fue cerrada, porque tuvieron que los jovencitos y los jóvenes tuvieron que integrarse al servicio militar obligatorio. Entonces los padres deciden, para sacar y llevar adelante a Duarte, sacarlo del país, es decir, mandarlo al extranjero para que él se preparara. Ya Duarte viajando a los Estados Unidos, conociendo Europa, es decir, en los países de Inglaterra, de Francia, aprendió mucho
Y de hecho, Duarte se aprendió sobre las corrientes filosóficas que era del liberalismo, del patriotismo, romanticismo. Pero Duarte lo que más se inclinó fue en la parte del romanticismo, y de hecho está en las obras célebres de él, ¿verdad? La Trinitaria, y que luego se llegó a llamar la Filantrópica. ¿Qué sucede? Duarte allá en esos países tiene nuevas amistades, y en un momento le preguntan que de qué país era. Él dice, soy de República Dominicana. Y dice, no, pero ese país no existe, el país que existe es Haití. Entonces sintió una impotencia por eso, y eso fue creando un carácter aún más acérrimo con lo que es el asunto de querer hacer patria, que quería ya, como decía, él expresaba, que cuando llegó aquí después de esos viajes ya en plena dominación haitiana, de que quería vernos con los fueros de Barcelona, la libertad de que gozaban esas naciones. Así mismo fue. Duarte llegó acá, encontró la situación incómoda, pues él pone ya de manifiesto sus ideas revolucionarias, y se juntan con personas como Pedro Alejandrino Pina, Felipe Alfao, Juan Isidro Pérez, José María Serra y otros dominicanos, para formar la Trinitaria, y así empezar a dar luz y a tratar de poner orden algún día en lo que eran los designios acá de todos los dominicanos. Ese proyecto de la Trinitaria fue un proyecto uno de los más importantes, que se encaminaba a la meta, que era la separación y el nacimiento de la República Dominicana. Carlos, exactamente. 1838. Don Carlos, un paréntesis ahí para hacer una preguntita y seguir aprendiendo de su caudal histórico. Don Carlos, una de las preguntas que siempre le hacían a Duarte era precisamente de que si había tenido matrimonio. Y él le respondía, no, yo no tengo matrimonio, el matrimonio mío con la patria. Exactamente. Hábleme un poquito de eso en el periplo de la ponencia, don Carlos. Bueno, lo más que supe de esas curiosidades que hay por ahí, de datos inéditos, es que Duarte no llegó a casarse, pero sí él llegó a comprometerse en 2 ocasiones, y hasta tiene por ahí en el museo, hasta de la sortija se puede ver de matrimonio. Entonces, Duarte, para resaltar parte del legado de la obra, Duarte influyó acá en lo educativo, en lo político, en lo cultural, por su obra la Filantrópica. En la parte educativa, Duarte enseñaba, como dije, enseñaba teoría de libros, pero en la parte militar también enseñaba lo del arte de la esgrima, del manejo de la espada. Duarte dramaturgo. Duarte fue un machetero, sí. ¿Verdad? Pues se puede decir, porque si era un sable. Correcto. Y Rosa Duarte decía que Duarte, su hermana, que él no era bueno actuando, él era bueno en el asunto como en libretista. Sí, Duarte también fue músico, y una anécdota por ahí también, algo inédito, que Duarte, como vivía ahí en la ciudad, ¿verdad? La ciudad colonial, él fue nadador también. Nadó en el río Sama, cuando eso se podía nadar. Es decir, no sé si han percatado de eso. Estaba controlado. Sí. ¿Qué sucede? También, para adentrarnos a la parte cultural de la Trinitaria, los trinitarios tenían que hacer su asunto, hicieron su asunto, una sociedad secreta, era un carácter secreto, y para ellos tenían su propio alfabeto. Ellos tenían formas diferenciadas de cómo tenían su jerga, de cómo comunicarse, porque ahí lo vemos en la película de Honor y Gloria, de que cuando iban allá donde Duarte daba las obras, sí, comandante, es una obra de teatro, pero no, era otro tipo de obra, la obra que a nosotros más nos convenía, obviamente, que era la obra de alcanzar nuestra liberación. Carlos, seguimos aportando a eso, porque yo sé que es un material con un valor inmenso. Usted decía ahorita, obviamente, y el equipo de trabajo, mis distinguidos amigos, en la parte militar, y es que precisamente muy pocos dominicanos y dominicanas
conocen de que Duarte tuvo que engancharse a la Guardia de Haití. Correcto. Eso precisamente cuando le preguntaba, hubo un movimiento de traición. No traicionó el movimiento. Él decía, si no conozco la astucia del enemigo, ¿cómo? Correcto. Sí. De hecho, Duarte fue segundo comandante del departamento de Santo Domingo. Fue también inspector militar. Es el único cargo que hubo, lo aperturó Duarte y lo cerró Duarte. Y fue también, en cuanto a lo político, fue vocal de la Junta Central Gubernativa. Es decir, Duarte tuvo, en ese poco tiempo que estuvo aquí, porque fue objeto de persecución y de exilio y de todo eso, pero hizo una valiosísima contribución. Y de hecho, cuando hablaba del manifiesto trinitario, Duarte ahí tuvo participación en esa magna obra. Entonces, Duarte, hablando el día que hablé de Baltasara de los Reyes, que fue quien escondió a Duarte en su casa, Duarte lo anduvieron buscando por todos lados y no lo encontraban. Él estaba ahí mismo cerca, en la casa de Baltasara de los Reyes, que vivía cerquitita. Es decir, que Duarte fue un hombre escogido realmente para que este proyecto se diera. Esa metodología son precisamente parte de lo que aprendió de la táctica de los haitianos. Exactamente. Del movimiento de lo que era la guerra de guerrilla interna o urbana, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Correcto. Duarte también. Carlos, Oliver está haciendo una señal que quiere preguntarte algo. O sea, me parece interesante porque esa pregunta que hizo el compadre, y quiero aportar algo ahí. El arte de la guerra, la filosofía del arte de la guerra enseña de que usted tiene que conocer la estrategia del enemigo desde adentro. Sí. Porque ¿cómo tú vences al enemigo si no conoces sus estrategias? Exactamente. Si no conoces los puntos clave donde el enemigo va a atacar. Correcto. Para eso podemos usar un programa para hablar del arte de la guerra que tiene su parte, ¿verdad? Yo creo porque yo tenía el diario de Duarte. Yo tenía una cuanta cosas y yo veía que Duarte tenía como una filosofía que se basaba en estrategia. Exactamente. Entonces yo creo que más que un militar pudieran entenderlo como un simple militar, yo creo que era un estratega de guerra. De la guerra. Sí, correcto. Entonces, para hablar le dimos una pincelada a lo que eran esos aspectos, el aspecto cultural. El aspecto político, militar, Duarte ya, cuando se da el grito de independencia, no estuvo en el país. Estuvo exiliado. Entonces encomendó esa labor a Sánchez y a Mella. Ya después del 27 de febrero, ya un 14 de marzo, que ya habían empezado las primeras guerrillas acá por el sur, por Fuente de Rodeo, ya se habían organizado los tres flancos, los tres ejércitos, que más adelante les hablaríamos cuando se den las fechas de las respectivas batallas. Duarte estuvo fuera, llegó un 14 de marzo y ahí se le rindieron unos honores, se le preparó un recibimiento y eso causó también, imagino, celos por mucho y querían ponerlo como presidente de la República y Duarte quería que sea algo democrático, no impuesto por una o dos personas. ¿Qué sucede? Que ya había plena guerra, estaba Duarte acá, Duarte comandó y Duarte dio apoyo militar, pero también apoyo logístico, apoyo administrativo en lo que es la mayordomía. Ahí vemos también la rendición. Muchos sabemos sobre la rendición de cuentas de Juan Pablo Duarte. Pese a eso, él tuvo desavenencias con Pedro Santana. Pedro Santana le decía a él que era inexperto, pero mentira. Duarte sabía muy bien lo que se iba a hacer. Claro, inclusive en un libro que hay por ahí, el que Duarte no sabía de la palabra. El que no sabía era él que estaba haciendo la anexión en España. Sí, Duarte le decía a Santana, tú eres Satanás, no Pedro Santana, no Pedro Satanás. Tú eres Jorgopólita, tú eres Judas. Tú eres ciudadano del infierno. Todo eso Duarte se lo decía a Santana y se lo decía con plena convicción de que él era un traidor. Entonces, Duarte le tenía un golpe de estado, se puede decir, a Pedro Santana, pero Pedro Santana se deshizo de Duarte. Ahí fue en esa época en que se estaba preparando un congreso acá en el país para la primera constitución y en todo eso ya
ya en julio, agosto por ahí, ya Duarte era declarado traidor a la patria por parte de Santana, y ya en el día 10 de septiembre ya lo exilia a él y a los trinitarios a otros países, ¿verdad? A países de Hamburgo, Don Carlos, Alemania. A usted hay que ayudarlo porque yo no sé cómo su cabeza guarda tanto datos, pero déjeme irle diciendo algo. Don Carlos, compañero productor, por este país todo el tiempo está lleno de traidores en su historia. Sí. Aquí lo vende patria y lo que venden su conciencia por un plato de lenjado o de habichuela con dulce que le gusta mucho al dominicano. Porque el trabajo que hizo Duarte en ese momento histórico, Incomiable. la transformación, porque hay un dato importante y aquí hay que ponerle jocosidad también a esto. Duarte acabó con su familia porque lo dejó sin chile. Así mismo. Una gente que era clase media, que los viejos habían trabajado para vivir tranquilo. Compadre, mire. Bien ganado. Sin embargo, don Carlos, todos los chelitos de la familia de Duarte, lo gastó Duarte en movimiento y en surgencia y en vaina. Todo el tiempo había un viaje, un movimiento. La historia tiene muchas cosas, don Carlos. Así mismo. Por eso es el relieve que le damos a la figura de Duarte después de 200 años y ha permanecido en nuestros corazones, en el corazón de la persona que tiene un poco de conciencia de civismo y patriotismo. Es por eso que se ha mantenido, por esa abnegación que tuvo de darlo todo. Duarte, para seguir con la vida, podemos hablar un poquito de los pensamientos de él. No, para finalizar. Vamos a la pincelada, sí, sobre sus pensamientos, el legado que nos dejó, ¿verdad? Y algo ya para asunto de su muerte. Oye, para finalizar el espacio, esas pinceladas, pero también me gustaría que como historiador, Carlos Alberto Jiménez le dé un mensaje a los políticos rastreros de República Dominicana que han tomado el nombre de Duarte para hacerse millonarios, esa partida de vagabundos, y no piensan en el bienestar de la República Dominicana. Me queda poco tiempo, Carlos, sí. Tenemos que marcharnos. Antes de el compadre habló de que siempre han habido traidores. En el caso de Pedro Santana, hay una corriente que lo quieren salvar. Pero Pedro Santana en la historia, en los anales de la historia dominicana, está puesto en el renglón de los traidores, porque él quería hacer la nación España. Entonces ha salido una corriente diciendo que eso era porque para poder contrarrestar al ejército haitiano, pero lo contrarrestamos sin ayuda de España cuando le ganamos el 44. Así es. Obviamente, atención país, déjense de seguir esos candidatos políticos que cuando quieren votos los abrazan, le dan regalos, los adulan, le hacen de todo. Y sobre todo que usan el discurso de Duarte cuando quieren votos, pero ya una vez estando en sus posiciones, una vez que ganan, asumen el discurso de Pedro Santana. Es decir, con eso le digo muchas cosas. Y para finalizar con el pensamiento, parte del pensamiento, uno que conocemos toditos, ¿verdad? Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. ¿Verdad? Duarte también daba sobre el trabajo, ¿verdad? Trabajar incansablemente, que es trabajar por nuestros hijos, por nosotros mismos, ¿verdad? Hay también Duarte dijo: no descansaré antes de llegar a la tumba sin dejar a mi patria independiente y triunfante. Es decir, que Duarte fue escritor. Firme. Sí, hizo la obra del proscrito, Carta del Proscrito. Y obviamente Duarte fue realmente, como dijo Balaguer, sinónimo de Cristo de la libertad. Obviamente. Sus obras, ¿verdad? Sí, Cristo de la libertad. Ahí tenemos Juan 8:32, porque cuando cita una alegoría con la parte de la Biblia, de Juan 7:8:32, es muy parecido a lo que nos deja entender de que conoceréis la verdad os hará libre. Jesucristo era la verdad, y Jesucristo es la misma verdad. Juan Pablo Duarte, el ideario y el legado de Juan Pablo Duarte era la verdad de la libertad que nosotros queríamos, que no tenía que ser, como decían algunos, de que en base a un protectorado. No, nosotros mismos, los dominicanos, con nuestra audacia y nuestro tesón,
es que podemos librar a todos y todas las dominicanas. Finalmente, Juan Pablo Duarte murió en Venezuela un 15 de julio del año 1876, es decir, a los 63 años de edad. Y nada, por falta, por el asunto del tiempo que se nos ha agotado. Gracias, distinguida audiencia, Socializando.tv. Denle like a este video, suscríbanse al canal, comenten. Y nada, será hasta el próximo momento, si no hay inquietudes por acá. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Amén.